edición de Perspectiva Ibérica. En este programa número 2 analizaremos críticamente un programa especial del Orden Mundial, este grupo de especialistas de relaciones internacionales que ha hecho un programa especial sobre Portugal. En concreto se llama, si queréis buscarlo en YouTube, se llama Portugal de imperio a potencia olvidada. Y bueno, vamos a hacer algún tipo de puntualización desde nuestra perspectiva ibérica y está con nosotros Pablo Castro. ¿Qué tal estás? Hola, buenas. Pues nada, retomando la perspectiva ibérica que muchos ibéricos han tenido la ocasión de experimentar este verano, puesto que Portugal es el país más visitado por los españoles en el mes de agosto. Entonces ahí hemos Pues podido practicar en primera mano mejor que con ningún otro país. desde luego, yo creo que y una de las cosas que a mí más me interesa es la antropología y realmente el viaje donde más se aprende de cultura y se tiene esa experiencia, donde hay esa interacción, es con el turismo. Evidentemente se puede viajar de diferentes maneras, ¿no? O ir en un pack turístico y simplemente en un tío vivo, y otra cosa es profundizar. Pero yo creo que los españoles sí que intentamos profundizar un poco más en Portugal. Así que, si te En parece, general, vamos. sí, no somos el típico guiri que va a tomar el sol a la playa. Claro, porque hay países donde no te puedes salir mucho del lugar porque puedes entrar en zona de peligro, porque no te puedes comunicar nada, y en cambio en Portugal siempre se ha dicho que nos sentimos en casa y de hecho, bueno, siempre hemos abogado porque no se tenga ese concepto de extranjeros. Es decir, no somos extranjeros culturales, lo podemos ser jurídicamente, evidentemente, pero no culturalmente, ¿no? Y Efectivamente. esto viene al hilo del inicio, ¿no? De este vídeo de El Orden Mundial, de Imperio a Potencia Olvidada, y al arrancar hablan pues de los tópicos, algunos, evidentemente los tópicos tienen su parte de verdad y su parte de mentira, y hablan de las historias casi paralelas, que nos damos la espalda en infraestructuras. Esto tiene una parte cierta, evidentemente. Se habla también de ciertas decepciones en la zona de frontera. Es verdad que el nombre de la raya no surge y no lo profundizan. En general hay como una mirada extranjera, ¿no? El vecino extranjero, un gran vecino, un gran desconocido para algunos españoles, ¿verdad? Que ahí matizan una metáfora, ¿no? de un vecino silencioso que no le hacemos caso. Sí es verdad que mencionan que es la primera potencia global, que hay que decir que muchos españoles hacen historia obvia. Hablan también de la romanidad y de que es bueno que ellos hablen portugués en España y los españoles en Portugal hablar en español. Bueno, esto habría que ver por la intercompresión. Nosotros siempre la hemos defendido, pero bueno, también por buenas relaciones también es bueno saber algún tipo de lenguaje de supervivencia en el otro país. También es bueno y sobre todo practicar los oídos, ¿no? Y bueno, ¿qué te ha parecido a ti el arranque en general del Bueno, vídeo? pues me parece en general bien que se trate, que haya que se ocupen de Portugal. Pero en general yo la palabra que utilizaría es que están desactualizados. Vamos a ver. Los contenidos que lanzan en términos generales al hablar de Portugal se podrían haber dicho hace 50 años en su inmensa mayoría. Por lo tanto, están desactualizados. Insisten en el tópico del desconocimiento. Y bueno, sencillamente esto es un error mayúsculo. Es un error mayúsculo. Podremos ver de dónde viene ese tópico, pero primero vamos a desmontar la idea de que Portugal es un país que se conoce mal en España. Bueno, cuando hablamos de que algo se conoce mal o se conoce bien, pues tenemos que poner en contexto, claro, no deja de ser un país extranjero, no deja de ser un país con 10 millones de habitantes relativamente pequeño y que en términos globales pues no es una gran potencia, obviamente. Poniendo ese contexto, Portugal es el país que más conocen los españoles, como por otro lado es lógico, porque está pegado, hay aunque las comunicaciones fallan en lo ferroviario, hay unas excelentes autopistas que penetran en el país.
Tenemos 1.200 kilómetros de raya, aunque es verdad que son zonas en general poco pobladas, pero por ejemplo los datos objetivos de turismos sitúan a Portugal como el segundo país que más visitan los españoles, solamente después de Francia. Eh, Aproximadamente, bueno, los datos ahora mismo no los tengo así a ciencia cierta, bueno, a ciencia cierta no, a detalle, pero están próximos, Francia y España. Lógicamente, proporcionalmente se visita mucho más Portugal y además probablemente en las estadísticas no se incluyan las visitas que hacen los rayanos de un día o que en un día pueden ir varias veces. También hay rayanos con Francia, pero menos. En fin, en definitiva, Francia y Portugal se visita mucho, mucho y se conoce mucho. Lo que ocurre es que podemos poner el foco en cuestiones que no conocemos el cine portugués, claro, claro, ni el belga, ni el turco. En fin, Turquía tiene 80 millones, ni el marroquí, es decir, que el cine está dominado por dos o tres potencias, principalmente por Estados Unidos, nos llega del Reino Unido y nos llega de Francia en alguna cosa, y claro, el cine portugués no lo conocemos, pero conocemos la gastronomía portuguesa todos. Coincidiremos en que la conocemos más y nos gusta más sobre todo que la de otros países, que la alemana, por ejemplo, ¿no? Porque la alemana ni la conocemos y además de entrada nos gusta más bien poco. Incidir que algo se dice que, bueno, que sí, que las personas de frontera que viven en las provincias fronterizas conocerán más Portugal que las que viven en Valencia. Se han quedado ahí calvos con ese razonamiento. Lógicamente, esto es así, pero no es bueno, aunque luego vuelven a decir sí, pero no es bueno recordar este tópico. En Portugal hay muchos más tópicos sobre España que en España sobre Portugal, también por una cuestión de tamaño. Y hablan en Portugal constantemente, bueno, constantemente algunos, los rancios, los desactualizados, hablan de aquello de España, ni buenos vientos ni buenos casamientos. Me da un poco de rabia repetir esto, porque hay que olvidarlo y dejarlo en el destierro. Estamos Y es lo desde que solemos hace. decir, ¿no? Claro, cuando un país solo tiene una frontera con otro país, es normal que conozca más el país que únicamente tiene una frontera. Es decir, cuando tienes dos fronteras, como es España, y es más grande, es más difícil despertar el interés del más pequeño y además se difumina porque parte del interés se va hacia el otro lado, hacia el Mediterráneo o hacia, o hacia, o hacia Claro, Francia. y que además Pues, la producción cultural, económica, social de un es país de 80 menor y millones tiene es menos superior a impacto la del 10. internacional. Pero bueno, eso por poner las cosas en la escala correcta. Después sí que nosotros desde el trapecio hemos denunciado la asimetría informativa, pero también porque nuestro proyecto político va de estrechar relaciones y de que haya un mejor flujo de información, pero es verdad que tenemos que partir de una proporcionalidad a la hora de decir cuál es el estado de conocimiento entre unos y otros, ¿no? Llevamos 40 años prácticamente de pertenencia conjunta en la Unión Europea. Y es el contexto histórico en el que estamos. No estamos en la época de Salazar y Franco, que es el análisis que hacen esta gente del orden mundial, ¿no? Mm. Eh, es así, o sea, vamos a ver, llevamos 40 años, tenemos todo tipo de relaciones y que se puede mejorar, por supuesto, por supuesto. Que se puede integrar más los países, pues en eso estamos el movimiento iberista, ¿no? Intentando que esto vaya para adelante, pero partimos de una realidad de muchísima integración. No sé comparativamente con otros países cercanos, pero nuestra integración en lo económico es muy potente, prácticamente como de regiones, ¿no? Para, para Portugal, España es su primer proveedor y su primer cliente
vende más en Portugal a España que a Francia o Alemania, con el tamaño que tiene la economía alemana, que es más del doble de la española. Vemos que los datos son los que son. España vende más a Portugal que al Reino Unido, que tiene una economía 6 veces superior a la de Portugal. Mm. Entonces, vamos a ver, si alguien hace un programa sobre Portugal, vamos a informarnos un poquito más y sobre todo vamos a tratar de ser un poco respetuosos con aquellos que se están dedicando de una manera más especializada que ellos, que abarcan muchos más temas, a Portugal. ¿De acuerdo? Sí, Entonces, ahí hay un poquito sí, 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 sí. de honestidad Que- intelectual que es muy bueno practicarla. Yo prometo que Sí, si hablo de temas que desconozco, pues consultaré esta web en sus programas para sí, informarme sí, y a sí, otros especialistas también. sí, sí. Eh, Hombre, desde luego hay algunos, podrían haber consultado al sector empresarial, el puente por aéreo ejemplo, empresarial, por ejemplo, de Lisboa a Madrid, y de todas las empresas españolas que hay allí, por ejemplo, y los portugueses que hay aquí, ese mundo de los ejecutivos. Y también en el mundo cultural también existe otro puente aéreo muy, muy importante y que a lo mejor por ahí podrían haber hecho algún retrato un poco más generoso con lo que es una identidad ibérica. Por al fin y al cabo, nosotros también lo que proponemos es que desde esa perspectiva ibérica es también que, bueno, existe un nosotros portugués, un nosotros español, pero también existe un nosotros ibérico. Entonces no podemos ver su historia, ver como algo ajeno, ¿no? Y tenemos que asumir las herencias de los reinos peninsulares también en gran medida como propios, asumir sus hitos y sus derrotas también, comprenderlos, tener orgullo también de eso. Y entonces, claro, había algunos momentos también, y yo he visto algún comentario negativo de algún portugués, que no necesariamente, cuidado, que del lado portugués también hay mucho nacionalista que puede saltar a la mínima y que nosotros en estos vídeos o en otros también podemos tener y hemos tenido también alguna crítica y es normal. Pero también, por ejemplo, hay una cierta guasa con el sebastianismo, que también nos tendríamos que poner del lado portugués y hacen por ejemplo, un programa sobre España y a lo mejor caricaturizan mucho sobre el quijotismo de los españoles y tal, y el dramatismo, que un poco a mí está alguna vez me han bien llamado Quijote allí. y lo somos, y hay una gran No, parte de no, verdad, no, claro. y hay una gran parte de verdad, pero también hay una sensación de un cierto discurso paternalista de pobrecitos, estos portugueses que llegaron tan alto y se han olvidado de ellos y hay que prestarles más atención. Sí, Que sí, el bueno, tono paternalista es muy típico en relación a Portugal, ¿no? Y como un mea culpa, debemos de hacerles más caso, no les hacemos caso. Sí les hacemos caso. Sí, bueno, de entrada es que lo que hay que dejar de y les utilizar hacemos la pelota, tanto, muchas veces la lusofilia hasta se pasa de frenada, ¿no? claro, claro. Sí, es fácil decir en Portugal se hacen las cosas mejor, eso también a veces es fácil. Pero que debemos de pensar, de dejar de utilizar un poquito tanto la dicotomía España y Portugal y, como tú decías, usar más el nosotros ibérico. Esto esto es cierto que cuesta y que no está tan presente y que es más una aspiración nuestra, es cierto, pero sí que existe, porque la identidad ibérica, yo escribí un artículo sobre este asunto de la identidad ibérica, y bueno, los gobiernos la han reconocido en diferentes textos. Entonces, bueno, pues pensar como ibéricos, que es la esencia de nuestro programa, Perspectiva Ibérica, ahí está y debemos de incidir en ella. Y bienvenidos estos análisis. Solamente les pedimos que nos escuchen, que no es tan difícil, que no tenemos tantas visitas en YouTube, pero decimos cosas igual, por lo menos, de interesantes que otras.
¿De acuerdo? Y ahora vamos a pasar a quizá una de las partes más polémicas, es cuando se refieren al iberismo, sobre todo la primera vez, la segunda vez Bueno, está bueno, bien. ya La primera esto vez, va a y lo ser... voy a repetir básicamente, ellos hablan de que el iberismo es una doctrina del siglo XIX, ¿vale? Para unir ambos países en un único país, esa unión política más estrecha ahora mismo es irrelevante políticamente, ¿vale? Todo esto estoy citando al orden mundial. No tiene adeptos, no tiene ningún recorrido político. Curioso, y aquí hacen como un balanceo, dice, España y Portugal están más unidos de lo que a veces podemos pensar, ¿vale? Aquí hay varias cosas que se pueden comentar. Es verdad que al principio usan la terminología del iberismo como nacionalismo ibérico, que inicialmente fue así, pero después ha ido mutando y esto también tendrían que ser honestos para explicarlo. Pero eso de irrelevante pareciera como una directriz política venida desde arriba, como que han llamado tres o cuatro y le han dicho, no, esto tal. Y noto Vamos a menosprecio, ver ¿no? el libro este, por ejemplo, de un intelectual Ujú. español de cierta relevancia, Ian Ginson, que nos habla de la República Federal Ibérica. Pueden ver las declaraciones recurrentes de Pérez Reverte y desde luego Saramago murió ya hace unos años, pero Saramago es la gran figura del O iberismo. Lobo Antunes, ¿no? Y tantos Túnez, otros del mundo artístico portugués que fueron no iberistas, sabrán quién ¿no? es probablemente o estén en fase de enterarse, pero, y por no hablar del movimiento iberista nuestro, que es una falta de respeto, que le das a Google y lo encuentras, y que, por ejemplo, la asociación que más funciona ahora, que es Sociedad Iberista, tiene 600 socios. Entonces, insisto, cuando se habla de algo hay que ser respetuoso, respetuoso. Y hoy en día es muy fácil localizar quiénes están dedicando a esto, qué nos están ignorando. No hay peor desprecio que no hacer aprecio. No hay peor desprecio que no hacer aprecio. Y esto es una falta de respeto. Voy a sacar 100 euros del banco y voy a meterlos en publicidad de YouTube para que esto tenga más audiencia para ver si estos nos ven. No, son gente, en este aspecto no han sido, supongo que en general lo serán, pero en este aspecto no han sido gente y personas serias. No han sido serias al hablar de iberismo. De acuerdo, luego ya en el análisis histórico también tampoco es serio, claro. El iberismo fue un asunto del siglo XIX que, está así, que funciona en la actualidad, por supuesto, pero el iberismo tuvo figuras relevantes de primer orden que no se citan. Entonces, ¿qué hablamos? O sea, si no cito a Pessoa, si no cito a Saramago, como he dicho antes, si no cito a Libera Martín, si no cito a Unamuno, no estoy hablando de iberismo, estoy haciendo una caricatura de lo que es el iberismo. Si no cito que el iberismo políticamente llegó a ofrecer al rey Fernando, al padre del rey Fernando, del rey vigente de Portugal, Luis I, Fernando, Ujú. ¿cómo es? De Cosúa, ¿no? De Coburgo, Fernando de De Coburgo, Fernando Coburgo, II. la Ujú. corona por parte del general Prim, que fue rechazada y que luego vino Amadeo de Saboya. Es decir, que hubo un momento histórico en que el iberismo estuvo a A punto de punto. materializar la unión dinástica. Pero Ujú. esto, personas que se están dedicando a este asunto de promocionar y que citan la palabra iberismo, pues no dicen nada. No dicen nada. Entonces, ¿a qué nos dedicamos? No me quiero indignar, pero bueno, están No, desinformando en este caso. Supongo que no ha sido con yendo, mala intención ni con sí, mala idea y que solo miran las visitas de YouTube o dan relevancia a algo por las redes sociales. Supongo que no van sí, más no. allá, porque No, otra cosa a no ver, estoy diciendo. Ya yo os creo digo que que, es muy fácil encontrar la información. a ver, sí, no, a ver, y yo creo que si ellos están en el mainstream, por así decirlo, eh, ellos pueden decir algo así como que existe gente activistas, que es una minoría, que no tienen mucha incidencia política, que ahí sí que cabría un debate, porque nosotros sí que ha habido, y sobre todo aquel momento de Costa Sánchez, nosotros
enviando propuestas, haciendo ruido en las cumbres ibéricas, en internet, circulando las noticias. En silencio sí que telúricamente creo que sí que hubo una influencia, por lo menos en la atmósfera, para favorecer esas cosas que no mencionan, como la Estrategia Común de Desarrollo Transfronterizo que se aprobó, el El nuevo Tratado de Tratado de Amistad, Amistad que la idea del tampoco, Tratado de Amistad. No tenemos el un papel Tratado de de Amistad Antonio Costa en solamente todo con ningún otro país, esto. solo con Francia. No saben lo que es el Tratado de Amistad entre España y Portugal. Claro, No claro. se puede Entonces, hablar de Portugal sin citar el Tratado de Amistad entre España y Portugal firmado hace pocos años. Entonces, hay un libro publicado que tampoco es difícil de encontrar, porque claro, si me dices que hace 10, 15 años, pues es verdad que para encontrar la información pues era un poco más difícil, pero tú pones en internet dos palabras y ya claro, y en acabas Amazon llegando con mucha facilidad encuentras y viendo libros la en calidad Amazon, de lo encuentras libros en Trilibraría, en nuestra página, encuentras una producción de, de teoría y de masa crítica que si la amplías a lo cultural, dice que hay poca es bibliografía, ¿no? amplia. Aquí tenemos el libro de que eres coautor, El Nuevo Iberismo, Mm, publicado por Almuzara, Muzara, que es un libro científico, que es un libro de gran calidad. sí. Me quiero informar de las cosas. Vamos a ser un poco respetuosos, honestos intelectualmente. Han salido, por lo menos en los últimos, yo diría que en los últimos 5 años, por lo menos más de 10 libros sobre la temática han salido, ¿eh? Hay algunos que son más académicos, otros El más famosísimo libro literarios. está en portugués, A Llangada de Pedra, pero es la balsa de piedra de Saramago, que una metáfora sobre que la península se desgaja del resto del continente europeo y va camino del Atlántico a encontrarse con sus hermanos iberoamericanos, ¿no? Esto es una ignorancia supina la que han demostrado en este tema. Claro, El mito de Iberia ha habido actos de Pessoa. públicos que yo, Infinidad de libros, infinidad de publicaciones. El propio presidente de Portugal reconoció la valía y la aportación de los iberistas a la cultura de Portugal. Es decir, son una avalancha de datos para hablar de que es algo anecdótico, eh, sí, sí. quizá un poco por el complejo de siempre. No sé, bueno, las causas ellos No, sabrán. yo creo que han Yo debido creo de que la ignorancia. consultar a gente y les han dicho de este tema, no exageréis, no, porque es verdad que existe el problema del que entra, del iberismo del elefante en una cacharrería, que es el que yo critiqué, ¿no? De ese iberismo naif, que hay españoles que al abrazar la idea se montan una película que no es mucho más complejo. Pero después tienes el otro que el que dice que se despierta del sueño naif y lo que dice, no, somos naciones completamente diferentes, y que nos damos la espalda y que por un motivo extraño, enigmático, pues la verdad que nos tenemos desprecio, ¿no? Hombre, vamos a entendernos un poco mejor, ¿no? Y yo creo que lo que no han profundizado un poco es esa singularidad ibérica, ¿no? El estudiar la singularidad ibérica, porque a veces el término iberismo cada uno lo agarra como quiere, ¿no? Y bueno, y hay que decir que en el mundo de la cultura, en el mundo de la diplomacia especialmente, estas ideas tienen mucho éxito, tienen muy buena acogida, hay encuestas. Es decir, se puede hablar a lo mejor de una paradoja entre que es verdad que el activismo es pequeño, pero la simpatía es mayoritaria, especialmente en España. Claro, la simpatía hacia el iberismo, hacia la idea de una mayor aproximación o directamente de una unión de los países, que puede haber un porcentaje ¿Ya? mínimo del 20-30% de la población que abrazan estas Que ideas. es una cosa rarísima si la comparas con encuestas de ese tipo entre otros países, Entre otros que países. haya esos porcentajes tan altos. Claro, y entonces hablo de que nos damos la espalda. Hablo de los tópicos Claro, nacionalistas del de vaso Salazar. medio lleno y no medio vacío. Claro, y además me agarro a la retórica de Salazar, de las dictaduras. Que hay que también poner las cosas en su realidad, porque la revolución de los claveles, pues
solapó ya estas ideas, ¿no? Que quedaron un poco en el imaginario y que en Portugal pasaron a estar en un cajón, pero a lo mejor para algunos aquí no han pasado en un cajón Y, y por esto ejemplo, sigue ahí. y para estudiantes que ellos fueron estudiantes de relaciones internacionales, que después se convirtieron en un proyecto que es muy interesante, la verdad. A raíz también de toda la guerra de Ucrania, también esto pasó a mainstream y pasaron a los grandes medios. Y tiene un mérito extraordinario, pero por ejemplo, un autor como Fernando Morán, que tiene varios libros, que fue el presidente de la Escuela Diplomática Española, donde pues todo, han tenido que tocar libros de ese nivel, ¿no? Que él es iberista, que hizo toda la negociación a la entrada a la Unión Europea, que no hay que ver las cosas como todo o nada, es decir, esa idea de reformismo iberista de Enrique Juliana, es decir, toda esa parte intermedia, pues oye, Sí, la han efectivamente, obviado. el iberismo ahora hay que explicar un poco en el punto que está, porque evidentemente esta gente no lo sabe. El iberismo se fundamenta actualmente en fomentar las políticas de cooperación, en creer que España y Portugal son socios estratégicos y que con esa asociación se puede ganar relevancia internacional, pasos que se han dado en cierta medida, por ejemplo, lo más famoso, a lo mejor esto se ha llegado a sus oídos, lo de la excepción ibérica, muy, muy famoso, muy potente. Y en esas está el iberismo, en un acercamiento y en valorar que España y Portugal son ya socios estratégicos y el reto, el desafío precisamente viene en parte en darle una visibilidad pública a esto que en gran parte es ya una realidad. También la, la sintonía en temas energéticos, que ha tenido su cara B en el apagón, pero que tiene su cara A, pues también es muy significativa. Citar otro libro importante también del lado portugués, Iberismo, Nassau y Transnassau, Portugal y España, se lo recomiendo, 1807-1931, Sergio Campos Mato. Hay muchísima bibliografía, pero bueno, conviene leer un poco. Y, insisto, conviene no dejarse llevar únicamente por la audiencia. Las personas serias miran algo más que Internet y los números de visitantes en las diferentes páginas. Las personas serias, las que no son serias, pues a lo mejor pueden derivar hacia otras cosas, poner titulares lo más escandalosos posibles, etcétera. Bueno, Bueno, vamos a estoy pasar entendido. ahora a la, Vamos vamos a pasar a a la pasar a algún otro alianza. aspecto si te parece, algún otro aspecto Sí, del vamos vídeo. a pasar a la alianza británica, ¿no? A la alianza con Inglaterra, ¿no? De Portugal e Inglaterra, que este es un asunto que también está en un tema problemático. También con los hispanistas hay problemas con esto, porque normalmente adjudican a Portugal una subordinación permanente, y no se interpreta bien las cosas. Es decir, que en este asunto hay que tener mucho cuidado, porque es como si a España se le acusara o se le quitara los méritos de sus hazañas, transfiriéndolos por ejemplo, al pacto de familia de los Borbones con Francia, es decir, una subordinación con Francia. Es verdad que a nivel general, y los iberistas siempre lo han dicho, que muchas veces España y Portugal pues han sido a veces proxies, ¿no? Que se dice ahora, ¿no? Como una especie de subcontratadas de guerras entre Alemania perdón, entre Francia e Inglaterra, ¿no? Y entonces al final intereses foráneos nos han llevado a que estuviéramos enfrentados entre sí, y el peor caso, y yo creo que el más traumático, fue la invasión de Napoleón y todas las tratativas que tuvo con Fernando VII, y cómo acabó la cosa, ¿no? Que incluso acabó con el tema de Olivenza, ¿no? Pero yo creo que es importante distinguir en el tiempo, y esta idea de la longevidad, que también los nacionalistas portugueses y el propio Estado portugués
lo saca a relucir siempre que puede, porque también tiene una cierta lógica de como un estado protector en última instancia, aunque hoy en día, hay que repetirlo, España está dentro de la OTAN, estamos los dos ahí metidos, estamos dentro de la Unión Europea, incluso la familia real española siempre ha tenido vínculos muy estrechos con la familia real británica o sea que no es tan así la cercanía y por ejemplo, hay que decirlo, en- fue en el funeral, si no me equivoco, o en algún tipo de gran evento que ha habido en Inglaterra, el rey de España estaba mucho más adelante en lo que es el protocolo, obviamente, que, que el presidente de la República portugués, ¿no? Y entonces hay que decir muy bien que los portugueses han ganado por su propio pulso sus hitos en cuanto a imperio y en cuanto a independencia, ¿vale? Inglaterra sí que ha sido crucial a la hora de consolidar ese poder, ¿eh? Pero, no hay, pero ni en la primera independencia contra León, ni, ni tampoco en Aljubarrota, que también tuvieron algunas tropas, ni tampoco en la Reconquista, que también hubo tropas de cruzados, de tal, ni tampoco en la restauración de independencia, las tropas y la ayuda británica fue absolutamente necesaria en el inicio, por lo menos. Después, en la consolidación del poder, sí, y le cobró un precio, y fue un precio alto. Pero yo creo que hay que saber también equilibrar muy bien esto para que tampoco ofendamos a los portugueses, porque como digo, como siempre he dicho, digo, al final tenemos que asumir también su historia como nuestra, también tener cierto orgullo, y si nosotros la restamos, incluso te digo, si fuera verdad que el mérito fuera de Inglaterra, tendríamos que tener mano izquierda, no negar una verdad, pero es que tampoco fue así, es decir, vamos a tener un análisis equilibrado, ¿no? Y hay que diferenciar muy bien lo que era el Reino Unido al comienzo, o Inglaterra, mejor dicho, y después ya fue el Reino Unido, que fue de una cosa pues más parecida en poder a los estados protestados que había en la península, algo más equivalente a lo que después se convirtió como imperio. Y también hay que decir que esa alianza tuvo temporadas donde estuvo equilibrada, desequilibrada, o como en el tiempo de Tordesillas, que no funcionó. ¿Vale? Se habla como que lleva todos estos siglos y es mentira, hubo mucho tiempo que no funcionó, y lo que es hoy en día, que es algo pues, más folclórico, más de narrativa, que tiene su cosa, y que nosotros tenemos que contraponer con el Tordesillas, tenemos que contraponer con el nuevo Tratado de Amistad, pero que no es algo que realmente tenga ahora, no sea una alianza tan determinante para el futuro de Portugal. ¿Cómo lo ves? Sí, en términos históricos no cabe duda que ha sido importante, con todas las matizaciones que has puesto sobre la mesa, de Tordesillas, el periodo de la Unión Dinástica, y algo que no citan, la gran crisis de las relaciones entre Portugal y España, vienen con el ultimátum que lanzan en 1890 en el contexto de las guerras coloniales, con lo que se conoce como el mapa de Cor de Rosa. Sí, llegan a Pues, citarlo en algún momento dado, pero no se explayan en la parte de el por lo sentimiento menos en el antibritánico que concepto, se despierta claro. en Portugal muy fuerte, ¿no? Y que lleva a la Sí, y que República. los portugueses lo conocen. O sea, conocen bien ese acontecimiento histórico que, por explicarlo un poco, era una guerra colonial que pretendían unir Portugal en el final del siglo XIX, Mozambique con Angola, y había que pasar por zonas que estaban también en el interés del Reino Unido, como Zambia, que pretendía unir al Cairo con Sudáfrica. Entonces se cruzaban los intereses, y en ese contexto, pues algún portugués debió de ser muy ingenuo al pensar que el Reino Unido iba a ceder algo por esa alianza que, como han visto alguna vez, yo no sé si algún inglés la conoce, algún inglés de la calle. algún- Preguntas por la calle en Londres: "Oiga, ¿usted sabe la alianza histórica que hay?". En Portugal sí se conoce, claro, también es normal, por la simetría, por lo que hemos hablado, ¿no? Esa idea de hermano mayor que nos protege de Castilla, eso es otra parida de la época de Salazar.
Esto es así, esto es algo mucho más complejo como has explicado tú. Y bueno, actualmente sencillamente es algo anecdótico, algo que tiene más bien, pues eso, un valor histórico que no va a ningún lado porque estamos todos en la OTAN y ese es el verdadero paraguas militar en que, bueno, estamos también con los ingleses y con el resto de las potencias occidentales. Los contactos del Reino Unido con Portugal ahora pues son infinitamente menores que los que tiene con España. Se reducen principalmente al turismo, que es verdad que mandan muchos turistas, los ingleses. Estos no conocen mucho la cultura de Portugal, que efectivamente el turista inglés y el turista español se comportan de manera completamente diferente cuando van a Portugal y eso es constatable, pero vamos, la principal relación que tiene es entre Portugal y el Reino Unido es el turismo y la inmigración de portugueses, que es significativa y eso genera vínculos al Reino Unido porque Portugal, pues por su situación económica, ha sido emisor de inmigrantes. Se cita en el vídeo que hay cerca de 2 millones de luso-descendientes en Francia. Esto, pues, bueno, tiene sus cosas buenas y malas. Malas para quien tiene que salir, en general. Pero bueno, esos son los dos vínculos principales con el Reino Unido. Ya hemos hablado antes de las relaciones comerciales mínimas, inexistentes. Y bueno, la cultura anglosajona es potente, pero es potente en Portugal y es potente, yo qué sé, en Grecia Mm, o en Bulgaria. No es sí. especialmente... o cuando hablan del desconocimiento otras veces, pero vamos a ver, se dice, un gallego va a conocer siempre más Portugal que Murcia. Sí, Siempre. sí, 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 Esto es sí, así. sí. Y Murcia está en España, como todos sabemos. Claro, Murcia es una Sí. región pequeña que está en el otro extremo. Y en Portugal del norte lo tienen al lado. Bueno, en fin. Bueno, Pues sí, el tema del Reino Unido, pues además con la crisis que tienen actualmente fuera de la Unión Europea, es sobre todo ver que el contexto actual ha generado un muchísimo mayor vínculo entre España y Portugal que lo que puede haber entre Portugal y el Reino Unido. Y eso es algo que al iberismo pues le da un espacio mucho mayor. sí, sí, porque no Inglaterra tiene nunca nada ha que ver, tenido porque mucho interés la en Portugal ibericidad más que de antes. Portugal está, no está cuestionada. Es decir, Inglaterra no colonizó Portugal, pudo haber tenido relaciones No, no, claro, eso que has de subserviencia introducido durante está muy algunos bien. tiempos por tratados desiguales económicos que afectó a lo mejor a la estructura económica portuguesa, que tiene unas élites que hablan que hablan inglés, pero la ibericidad, la conexión interna del interior telúrica está ahí y Ah, bueno, no, claro, no eso son ya. ingleses. Hay algunos que decían que eran gallegos, que querían ser ingleses de una manera ofensiva que decían, pero que son ibéricos portugueses y no son anglo-portugueses. Y punto final con Efectivamente, ese son, asunto. son ibéricos y latinos también podemos decir, ¿no? Sí. La conexión. Vale, ahora como vamos un poco ajustados de tiempo, voy a intentar ir más rápido, por lo menos en un Sí, par de puntos. Comentan de la bandera de Ceuta, no lo saben muy bien. Bueno, la bandera de Ceuta es la bandera de Lisboa con un escudo portugués de la época. Después hablan solamente entre las primeras posesiones norteafricanas de Portugal, solo hablan de Ceuta, dice como que se quedaron ahí y que de ahí saltaron pues eso, a Guinea prácticamente. No, hay una serie de eventos, de tomas a lo largo de todo ese litoral progresivamente, Alcazarquivir, Tánger, Arcila, Graciosa, San João de Mamora, Casablanca, claro. Alzamor, Amazagán, Safí, Aguz, Mogador, Santa Cruz de Cabo Buen, entonces fueron progresivamente, ¿vale? Otra cosa, El asunto de la hablan, bandera también es bonito que se mantenga sí, y demuestra que Ceuta pues quiso continuar en la monarquía hispánica cuando se deshace la Unión Dinástica en 1640, que fue una ujú, elección de Ceuta, quizá por cercanía a los puertos de Algeciras o lo que fuese,
y que se firmó en el Tratado de Lisboa de 1668, donde se pone fin al conflicto con Portugal y la monarquía hispánica. Y bueno, pues que los ceutíes están orgullosos de su pasado, sin ningún problema, y muy contentos de tener esa bandera que subraya su historia y el amor también a Portugal dentro de España, porque no hay ningún problema y son cosas que se retroalimentan. Ujú. Después hay un olvido muy grave también cuando están hablando de la Unión Dinástica Ibérica, que por cierto, señalan el lado negativo. Nosotros siempre hemos hablado de que comenzó bien y acabó un poco mal, pero cuidado que hay una nueva historiografía de la academia donde le está dando la vuelta y ya desde hace varias décadas de que realmente en términos de infraestructura, fuerza interna cultural, las redes mercantiles, el Reino de Portugal le fue bastante bien. Fue más bien al final, con impuestos, con levas, con otras cuestiones y precisamente también por esa fuerza de la autonomía que tuvieron, es que les fue relativamente fácil tomar el poder, ¿no? Entonces, un olvido gravísimo es cuando dice que España no respondió a las pérdidas territoriales dentro del Imperio Portugués. Bueno, la recuperación de Bahía fue la mayor operación, y yo creo que fue la mayor operación de todos los tiempos, en cuanto a la época, ¿no? En 1625 cuando se recuperó de los holandeses Salvador de Bahía. Y de hecho, este año se han cumplido 400 años, se encontró un nuevo cuadro que ha sido expuesto en el Museo Naval, se han hecho un montón de conferencias, no se han enterado, ¿vale? Pero bueno, tendrían que estar más enterados en este tipo de conmemoraciones, especialmente cosas relacionadas con el ejército español, ¿no? Y con la Marina. Hay que decir que hubo 12.500 hombres, 1.585 piezas de artillería, eh, pues Claro, es 38 verdad. naves que cruzaron el Se hizo un gran esfuerzo, Atlántico. claro. Se hizo un gran esfuerzo. Lo que ocurre es que ahí se está siempre haciendo un presentismo, una visión desde la dicotomía España-Portugal. Efectivamente, yo ahí concuerdo en que se juntaron dos imperios demasiado grandes y difícil de gestionar y que tampoco existía, el nacionalismo no existía en aquella época, hay que recordarlo, ¿no? Porque, claro, la unión peninsular de todos los territorios podría haberse priorizado, pero se trataban a todos los territorios como posesiones de los reyes y no existía esa idea de que lo importante era mantener los territorios peninsulares como son el núcleo de la nación, pero porque el concepto de nación no estaba desarrollado, pues era imposible que se hiciese de esa manera en aquella época. Mm, Pero imagino que el pertenecer a una monarquía de mayor nivel, pues favorecería muchas cosas, perjudicaría en otras, y aquello se rompió por una conjura de los nobles, podría haber ocurrido de otra manera, pero ocurrió de y esta. por una andaluza también, ¿no? Claro, Luisa sí, de Guzmán. siempre ahí hay una endogamia constante, ¿no? Dentro de la Mm, península. Todos estamos mezclados. Mi apellido Castro, por ejemplo, está muy presente en Portugal. sí, Eh, sí, sí, el sí, sí. autor, bueno, muchos autores portugueses y el apellido Castro es muy, muy presente. Es Sí, otra de las sí. cosas que No, nos y de unen. tantos gallegos, yo creo que viene de Galicia, ¿no? Bueno, el Que mío por viene de emigración, por Asturias, Galicia. repoblación en tiempos de la Reconquista, fueron bajando de norte a sur. Claro, claro. No hay. Alguna vez se ha comentado, ¿no? España y Portugal, la visión de España y Portugal es una visión contemporánea. Todavía es contemporánea, podemos decir. Hombre, pensemos que hasta 1640 funcionamos unidos. Se puede ver las cosas como se quieran, ¿no? A los nacionalistas dicen, portugueses, dicen que consiguieron su reino y su independencia en 1100, pero bueno, todavía tardaron mucho en aquel momento en completar la reconquista y en aquel momento no existía una idea nacionalista. Mm. En cierta medida, en el momento que surge el nacionalismo como un elemento central de la legitimación del poder,
¿no? El nacionalismo como un elemento central de la legitimación del poder es en el siglo XIX. Y cuando esto empieza a ocurrir, mediados del XIX, surge el iberismo, curiosamente. Es Sí, sí, decir, que sí, cuando sí. se quiere legitimar el poder y tenemos que hablar de una nación, una parte de la sociedad mira a la nación ibérica. Sí, 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 se Hay disputan esos alguna publicación nacionalismos por ahí que habla que es un políticos. nacionalismo fracasado, el iberismo, ¿no? Precisamente por eso, ¿no? Por Porque, eso, bueno, porque estuvo a y punto de luego, claro, llegar luego al ya, poder. cuando los estados se separan, ya con legitimidades populares diferentes, pues empieza el proceso que se conoce de construcciones nacionales que ocurre en todo el mundo. Sí, hay una Entonces, la nacionalización de las construcción nacional masas. se hace contra alguien muchas veces. ¿De Pero yo acuerdo? Se también toma te digo como una refuerzo el cosa, paradigma. esa es una lectura, ruptura de la modernidad que es correcta, ¿no? Vertical, pero hay también otra horizontal, porque antropológicamente sí que es más progresivo el irse adhiriendo a la propia cultura, a la propia lengua, incluso, o sea, los piques entre especialmente, ¿no? Castellanos y portugueses sí que en los documentos y en algunos textos literarios se aprecia prejuicios, cosas, o sea, hay curiosidades que pudieras decir, no, no, esto es muy reciente. O sea, hay unos ciertos piques que están extendidos, quizá a lo mejor entre piques entre élites, Efectivamente, pero que porque la si mayor tenían parte de la roces, población era ¿eh? analfabeta. Entonces, poco Tenían iba a haber. roces. Son Sí, piques entre sí, élites que o entre podrían darse también dentro de pueblos de España. frontera, ¿no? Como esos piques de aldeanos, ¿no? De unos y Sí, otros. ¿no? Y que son piques que le dale la dimensión que quieras, porque puede haber piques son entre vecinos de un pueblo de al Dentro del lado. país también lo hay, Sí. sí, sí, sí. Y bueno, yo no estoy tan de acuerdo, tampoco soy experto, es una cuestión en antropología, pero es una cuestión intuitiva. Cuando se remarca, desde mi punto de vista, cuando se remarca realmente la pertenencia a la nación es por un lado, con la escolarización obligatoria. ¿Sí? Sí. Cuando la escolarización se extiende, la gente deja de ser analfabeta, porque claro, decir que soy portugués o español sin saber leer y sin haber visto un mapa en la vida, pues es una cosa que nos podemos meter en la cabeza de alguien de un pueblo en el siglo XVIII. No te estoy hablando del siglo XVII y XVI, que por supuesto que no, o incluso en el siglo XIX, que es cuando comienza. Entonces, con la escolarización se empiezan a transmitir los valores nacionales de una manera más clara en las escuelas, pero realmente es los medios de comunicación de masas los Sí. que acaban reafirmando las identidades nacionales de manera muy rotunda. Incluso me atrevería a decir que con la radio y con la televisión. Y más cuando había una sola televisión. Y más en la Mm. dictadura. ¿M? Que es cuando realmente se, se, se genera una identidad nacional muy potente dentro de las personas e identifican su ser con una nación, con un país. Yo creo que antiguamente pues lo identificaban también, pero de otra manera y más con los elementos locales. ¿Eh? Bueno, pues Más nos con... acercamos a los 50 minutos de emisión, Muy entonces bien, por eso es que y vamos por la mitad. estamos Eh, disfrutando. sí, sí, sí. Entonces, yo para finalizar, que también muchas veces con el tema de las guerras de los neerlandeses, de los holandeses contra el Imperio portugués en el tiempo de Unión Dinástica, que muchas veces se echa la culpa a los españoles por ganarse un enemigo, pero en realidad el imperio holandés en esa época estaba en plena expansión y le encajaba perfectamente ese sistema de feitorías, de bases comerciales, de riquezas, ingenios, redes comerciales, le encajaba muy bien conquistar eso. Entonces, para sustituir directamente ese sistema portugués, es decir, que ellos querían conquistar riquezas, no conquistaban contra España para debilitar el Imperio Español, no, no, no. Claro, claro. Lo Esa hacían por lógica una no es. agenda propia, ¿no? Porque eso muchas veces se ha dicho por parte de España y después otras pérdidas se produjeron a raíz del fin de esa unión dinástica y eso ya no es responsabilidad de la monarquía hispánica. Bien, pasamos al tema que es otro
otra leyenda urbana recurrente, mito de Franco quería invadir Portugal, ¿no? Se dice ahí, se dice constantemente. Bueno, hay que decir que Franco demostró con creces su lealtad con Salazar, a quien admiraba sin reciprocidad y del que tenía profunda gratitud por su determinante actuación en la guerra civil en el frente logístico militar occidental y de ayuda a Nicolás Franco, su hermano, en la coordinación internacional como embajador en Lisboa, además de todo ese cuerpo de voluntarios portugueses en la Guerra Civil Española, que eran los viriatos. Hay que decir que del lado de las brigadas internacionales también hubo portugueses. La devolución del favor ¿eh? También se expresó en el suministro clandestino de armas españolas en la guerra colonial portuguesa. Los posibles planes hipotéticos de España de invasión de Portugal durante aquel periodo de la Segunda Guerra Mundial se podría interpretar, si es que existen, como ejercicios teóricos, algunos inducidos por los propios alemanes que pusieron alguna guinda en el pastel, ejercicios teóricos, que eso lo tienen todos los ejércitos, todos los ejércitos, también el ejército de Portugal tienen ejercicios teóricos, plan B, C y D, pero desde luego que no era el plan A de Franco. Entonces, claro, si no se matiza y simplemente se dice, no, es que hubo el plan, no, no hubo plan, no se implementó, no era prioritario. Y lo que preservó, lo que vigoró fue aquel pacto ibérico. Entonces, no Efectivamente. podemos no podemos mentir o darle una proporción porque evidentemente todos estos asuntos realmente son bestseller en Portugal cuando se sacan o a lo mejor es un argumento típico en la izquierda para un poco salvar, un poco para criticar a Franco, ¿no? Y hay que ser justos. Yo soy antifranquista, pero yo no quiero faltar a la verdad en este asunto, ¿no? Y entonces, pues bueno, se han sacado libros de cómo Franco quería invadir, de que existe una tesis de cómo invadir y conquistar Portugal en 72 horas. Nadie lo ha encontrado. Si lo hubiese encontrado alguien como un ejercicio militar durante Franco La estudiante en la Academia academia Militar. militar, eso yo creo que entra dentro incluso de las posibilidades que hay en los ejercicios teóricos y no es algo absurdo, ¿eh? Y hay que decir que después, más tarde, y esto ya sí que son pruebas, Sí, con el... parece que es políticamente correcto siempre atribuirle todo tipo de maldades al franquismo. Bueno, pues, ¿por qué no? Está más, ¿no? De querer invadir Portugal. Que puede ser que en algún momento se le pasase por la cabeza en un contexto de guerra, de cambios de fronteras, en fin, pero lo que has comentado, la realidad palmaria y los hechos objetivos son los que son. Franco y Salazar se entendieron a su manera, se apoyaron Sí, mutuamente sí, y sí. lo que España puede ser estaba más, hecha polvo después de la guerra civil. Hubo un ofrecimiento de, mm, de Hitler de decir, conquistamos Gibraltar y si los ingleses entran por Portugal, vosotros tenéis que ocupar preventivamente o no preventivamente Portugal. Hubo un ofrecimiento de un plan, de una retrocedión también, operación, en fin. y fue rechazado incluso por los elementos más germanófilos del régimen de Franco, porque no querían. Y te digo una cosa. Puestos a aventurar, que bueno, dentro del régimen de Franco había varios posicionamientos y es verdad que durante un tiempo cuando Alemania estaba fuerte, muchos estaban por unirse, ¿no? al vencedor, ¿no? Que sería teóricamente Hitler y había un sector germanófilo, está claro, pero Franco se andaba también con pies de plomo y tenía admiración por Salazar y cuidado, ¿eh? Lo mismo si hubiesen entrado los ingleses, porque los ingleses también estaban con Salazar diciendo, oye, estás cediendo mucho al lado germanófilo, porque intentó tener neutralidad, vendía wolframio a Alemania, intentó una cierta neutralidad, estaban todos los espías por allí, templando gaitas también con el lado de Franco, pero sabía que, bueno, tenía cierta desconfianza, pero era un aliado porque había apostado por él, pero te digo, si a lo mejor Inglaterra hubiese perdido la confianza de Portugal en unas circunstancias así, hubiese invadido Portugal, lo mismo hubiese retirado del poder a Salazar
Y lo mismo hubiese sido Franco quien le hubiese puesto de nuevo. Cuidado con Sí, sí, estas, y para garantizar la las autonomía hipótesis portuguesa. son muy variadas, claro. Claro, te quiero decir Miles de que conceptos. cuidado con hacer ejercicios de imaginación, porque todos deberíamos hacerlo si queremos bajar también Sí, todo pero lo que esto. comentas tú y que es más grave que en Portugal parece que eso está siempre presente, ¿no? De que la amenaza española y es verdad que se utiliza lo de Franco, que se quiso utilizar luego también cuando Sí, la la Revolución de guerra Escabel, esto es lo colonial que te también quería comentar. hay otro mito de que quiso intervenir a través de Estados Unidos Sí, en el sí, año y esto, 74. mira, aprovecho y te lo digo. El presidente Gerald Ford y Henry Kissinger llegaron a una visita oficial a Madrid el 31 de mayo de 1975. En su reunión con Franco trataron la situación en Portugal y, para sorpresa de los norteamericanos, el gallego manifestó con convicción que la situación portuguesa volvería a su cauce. Mario Suárez contó en una entrevista a La Voz de Galicia que, ante la petición norteamericana de invadir Portugal contra los comunistas, Franco le respondió: yo soy gallego y no acepto que Portugal no sea lo que quiera ser. Eso es lo que está escrito en los documentos, y a su vez fue lo que le había transmitido Fraga. Yo no autorizo, entre comillados, que los marines pasen a actuar contra Portugal, que es lo que dijo Franco y dijo Suárez. Fue Algo fabuloso. muy potente, ¿no? Un mensaje muy potente a favor de la soberanía portuguesa en este caso. Y luego tendríamos también que poner en valor, en este caso negativo, la actuación de los viriatos en la guerra civil, porque Portugal invadió España entrando las Claro, porque hay tropas de los autores que viriatos dicen que que la Segunda República fue muy asesinaron a intervencionista demócratas con españoles, si Portugal. queremos verlo por ese lado, los viriatos asesinaron a demócratas españoles y los viriatos eran Portugal, Sí, porque sí, parece que sí, los sí. viriatos eran fascistas solamente. No, O eran sea, representantes del gobierno de Portugal. Pero no podemos entrar en esa morralla, claro, eso es claro. morralla Pero en el siglo histórica. XX, la única paso de tropas, aunque sea en formato voluntario y armadas de un lado para otro, fue de Portugal hacia España, en términos de Efectivamente, invasión, entre comillas. no hay que entrar en eso, pero en el imaginario portugués la verdad es que es penoso. En el imaginario nacionalista siempre funciona pues tratar de poner algún tipo de amenaza. En fin, luego se habló también más adelante del imaginario. No nos vamos a meter con el imaginario nacionalista portugués, pero siempre está ahí, ¿no? Ahora hablan de la invasión económica y de otras cosas, pero bueno, son rencillas. Yo me gusta pensar que son rencillas internas, como se pueden tener entre otros territorios de España. Muy bien, pues, Olivenza, ahora toca ¿te queda algún Olivenza. tema más por tratar o Olivenza, ya vamos casi? rápido si te parece. Olivenza, que yo creo que lo tocan de una manera superficial, tanto de perspectiva española como portuguesa. Yo quiero decir que ha habido, esto se ha reavivado recientemente, unas declaraciones del ministro de Defensa. Yo creo que la mejor Defensa defensa de que ha Portugal. habido, de defensa de Portugal, la mejor solución que yo siempre he visto, al margen de las interpretaciones jurídicas de lo que era el Congreso de Viena, de lo que había que hacer de un lado y de otros, argumentos de un lado y de otros, y que no hay un consenso, una interpretación exacta, entre otras cosas porque habría que debatirlo en una mesa todavía, sin una decisión concreta. Lo cierto es que el Ayuntamiento de Olivenza ofrece una solución práctica, que es la de sentirnos culturalmente parte de los dos lados, alentejanos y extremeños, españoles y portugueses. Eh, se- se- España ha hecho vista grosa, ¿no? Vista gruesa a lo que es lo de dar los DNIs portugueses. Eso no se menciona en el programa, por ejemplo, y eso es algo importante, ¿no? Pueden votar los oliventinos en las elecciones portuguesas, y que en la práctica, pues es esa Pueden obtener solución. la nacionalidad Es decir, soberanía sin, española, porque eso no se va a sin tener solucionar. ningún trámite, nada más que solicitándola. Por el hecho de ser naturales de Olivenza, los oliventinos pueden obtener la nacionalidad portuguesa, cosa que Ujú. es algo bastante insólito, ¿no? Sí, sí, Desde el sí. punto de vista Podía haber jurídico. protestado España, ¿no? Pero bueno, ahí hay una especie de cosoberanía ciudadana, vamos a decirlo así, Y pero yo creo que al cultural. final es,
esa cultural y empresarial. Si quieren invertir los portugueses allí, serán bienvenidos. Y tener esa presencia portuguesa, pero no cuestionar la soberanía española, porque yo creo que eso sería rehacer los mapas en un lugar que además es de frontera, ni siquiera es una isla dentro de otro lado. Y bueno, yo siempre he dicho, incluso anteriormente, que en todo caso una devolución de ese tipo o un tipo de entrega de ese tipo sería no sé, no sería algo gratuito, sería a cambio de algo. ¿A cambio de qué? Podría ser de una Iberia, ¿no? Pero evidentemente como eso a corto plazo no se ve, la mejor solución es que Iberia sea Olivenza, ¿no? Pero Sí, es claro, verdad que en la vida nuevamente los cultural, nacionalistas portugueses es como el arma arrojadiza un poco cateta, como puede ser un poco aquí también Gibraltar, ¿no? Aunque hay muchas diferencias, pero digamos que el nacionalista portugués, que no tiene mucho dentro de la cabeza, pues rápidamente suelta el asunto de Olivenza como un arma arrojadiza. Y bueno, es una pena, sí, pero si para personas que buscan la separación, si no estuviese Olivenza habría otra cosa que decir. El tema de la central nuclear, los ríos, siempre puedes encontrar algo entre vecinos, pues muchas cosas, todas las que quieras, los probablemente. vientos, los malos vientos, los Los malos malos vientos, dientes, que eso no tiene exactamente. solución. Los malos casamientos que son a veces mucho peores. Sí, 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 sí. En Bueno, fin, pasamos al tren, ¿vale? Vamos acelerando al tren que llegaron a decir en este programa, repetimos, estamos comentando críticamente al programa del orden mundial de YouTube, dice que no hay tradición en la conexión Madrid-Lisboa, ¿vale? Nosotros no cuestionamos si apoyamos al 100% la conexión con Galicia o las cuatro o cinco conexiones que hay pactadas a lo largo de la frontera, las apoyamos todas. Pero decir que no hay tradición conexión Madrid-Lisboa, pues mira, el tren Madrid-Lisboa se inaugura en 1880 con la presencia de los reyes de España, Alfonso XII, y de Portugal, Luis I. Y ha habido tren por diferentes tramos permanentemente hasta hace muy poco, hasta la pandemia. Es decir, que tradición sí ha habido. Y además la circulación, que esto normalmente se obvia, yo no sé por qué, ¿no? Y esto en palabras de Antonio García Salas, pues hay que decir que la conexión aérea, que es la posible, ha ido creciendo hasta marzo de 2023 con 160.000 viajeros mensuales entre 48 y 50 vuelos diarios. Imaginaros. Y esto ha tenido un tope porque el ayuntamiento, el aeropuerto de Lisboa ya no aguanta más. Por eso hay que crear un nuevo aeropuerto y menos mal que ha creado un nuevo aeropuerto del otro lado del Tajo para así facilitar un nuevo puente y así poder facilitar esa conexión con el futuro AVE español, que esperemos que esté dentro de unos pocos años. Pues bueno, hay que decir que la cantidad de miles de personas que viaja diariamente de un lado para otro es muy grande y es permanente y sí es tradicional en contra de lo que se dijo en este programa. sí, el asunto del tren, pues estaba programado en la cumbre de Figueira da Foz, ¿no? A principios del siglo XX, ¿no? Aproximadamente. Se llegó la crisis financiera y esto no pudo llevarse a cabo y a partir de ahí se generó un tabú por el gasto que supone en Portugal. Yo he estado allí y la gente te comentaba, no hace falta, esto es una inversión enorme, se puede ir en avión. Lo he oído en pueblos por los que iba a pasar por los que iba a pasar el tren, pero claro, es una cosa que que se ha quedado muy antigua. El tren tradicional, pues por el propio paso del tiempo, es una alternativa que ya no funciona, aunque bueno, podría seguir estando, pero no está por circunstancias y la verdad es que nos vemos en una situación completamente anómala desde hace tiempo. En la conexión ferroviaria, en la que no se puede ir con normalidad de España a Lisboa, sino ir cogiendo algunos cuantos transbordos, es decir, que la práctica es mejor ir en autobús si tienes menos dinero, menos posibilidades y no puedes ir en avión. Es decir, Ujú, hay una autovía, todos tenemos que saber que hay una autovía que se puede ir en coche. A mí me gusta conducir, siempre voy en coche, ¿vale? De ujú. acuerdo. O sea, que parece que algunas veces cuando se escucha este programa parece que no hay autovía.
Mm, Una autovía perfecta que te lleva de Madrid a Lisboa y llegas igual que llegas a Barcelona por coche. ¿De acuerdo? mm, Es un anacronismo que no exista el tren de alta velocidad. Los portugueses y también los españoles, el gobierno portugués y el gobierno español se han hecho un lío, se han hecho una bola, no se sabe muy bien por qué, pero esto no ha tirado para adelante en los plazos programados. Quien quiera profundizar, como has comentado, la figura de Antonio García Salas, que también es una figura del iberismo importante en Extremadura, que quizá dentro de los movimientos sociales, empresariales, la persona que más sepa, pues puede dar información porque está al cabo del día con este asunto. No sabemos cuándo va a llegar este tren todavía. Y esto es algo que verdaderamente es penoso. Pero ahí estamos. Realmente no impide, aunque limita en cierta medida o incomoda las relaciones y las conexiones entre España y Portugal. Eh, yo alguna vez he dicho de broma, cuando quieran poner el tren de alta velocidad va a haber una tecnología superior y esto va a estar anticuado. Cuidado con este asunto. Vale, pero muy bien. igual, caer en el Pasamos. tópico de que nos damos de espaldas en las infraestructuras es otro error. Portugal funciona sobre todo con conexiones por carreteras y las conexiones por carreteras entre España y Portugal son lo suficientemente avanzadas o dignas de lo que son dentro del propio Portugal. Y es así, el tren es una cosa más moderna, pero es verdad que también hay que entender es que España es el país, el segundo creo que más líneas tiene de alta velocidad. España está muy avanzado, ha hecho una gran inversión. Bueno, en este caso, pues Portugal va bastante más atrasado en ese aspecto. Hay que también tenerlo en cuenta. Bueno, hay otro punto que comentan el choque que hay en algunos portugueses con algunos brasileños y hay una cierta generalización al hablar de racismo de portugueses con brasileños. Yo creo que ahí hay en el vídeo, ¿no? Hay algún tipo de brocha gorda que hay que tener mucho cuidado porque la verdad que para hablar de la Muchísimo cuidado con relación esos temas, efectivamente. Brasil y Portugal es compleja, es muy rica, es muy abundante, es a muchos niveles, a muchas instancias y claro, no puede uno sacárselo así porque a lo mejor tenga un amigo brasileño que ha tenido una mala experiencia en Portugal, etcétera. Es verdad que entre españoles y brasileños hay una simpatía especial. Pero bueno, los españoles lo que tenemos que tener es una función de mediación. Ellos mismos también tienen su propia vinculación exclusiva y que nosotros que seguramente no lo tengamos que meter, pero los españoles lo que tenemos que hacer, y sobre todo los libretistas, es de que se lleven bien entre ellos, entre brasileños y portugueses, y desde luego que Es un comentario experiencias hay de muy todo. desafortunado Mm. y muy callejero, digamos, sin ningún tipo de base. Otra vez un tópico que hay que evitar porque aquí vamos a caer un poco en la profecía autocumplida. Empezamos a decir que somos todos racistas porque ha habido malos entendidos. Bueno, la etnia es la misma, nunca van a ser racistas, si acaso serían clasistas, porque vienen Mm. con menos recursos económicos generalmente los brasileños, aunque también hay que decir que, por ejemplo, en la época de la crisis financiera, pues pues, la, la inmigración fue al revés y los que venían con dinero a Portugal eran los brasileiros. Entonces, bueno, dar un toque de atención en este caso muy severo porque no se puede caer en esas generalizaciones de acusar nada menos que a los portugueses de racistas. Una rectificación, por favor, una Sí, sí, sí. rectificación como Dios manda en el programa. Los portugueses no son racistas. Yo conozco uno que no es racista, entonces ya no serían todos portugueses, ¿vale? Por ejemplo. Pero no se puede caer en esto, por favor. La extrema derecha ha crecido mucho en Portugal. También es peligroso esto de achacar esta característica. Algunos amigos míos portugueses quedarían horrorizados si te escuchan, compañero. Rectifica. Vale, y vamos al final ya, pues un poco retomando, haciendo un balance general de esto y sobre todo esa idea de que no tenemos ni idea de Portugal o que se conoce
poco yo por mi lado simplemente voy a añadir un par de cosas que a lo mejor ellos mismos han, quizá en su caso sí que han evidenciado esa falta de conocimiento, que es no mencionar el terremoto de 1755 y también dentro de la Revolución de los Claveles, el 25 de noviembre, ese proceso de rectificación del proceso revolucionario a una democracia europeísta y tal. Pero hay que decir que yo creo que lo que les ha faltado es el de prestar atención precisamente quizá minorías, pero minorías muy importantes de gente en España que sí conoce Portugal. Entonces, si tú no prestas atención a esas minorías, minorías importantes, ya sean en la raya, ya sean en medios intelectuales, en medios activistas, culturales, diplomáticos, si no prestas atención en eso, no te va a salir bien el programa. Claro, porque evidentemente en relaciones internacionales, y ellos lo saben bien, al final, quien domina un poco más estos asuntos son minorías. Es verdad que se populariza a través de tertulianos, de medios de comunicación y todo eso, a lo mejor en ese espacio quizá hace falta que en la parte portuguesa tenga más presencia. Sí, y ellos mismos que participan ahí deberían ser los primeros en proponer esos temas. Pero en cuanto al trabajo hecho de esas minorías que sí están en contacto con Portugal, pues yo creo que sí que ha dejado que desear este vídeo. Y bueno, queda ahí la crítica, crítica amistosa. Yo creo que también ellos están trayendo la geopolítica con un toque fresco, interesante, y me parece un proyecto admirable en ese sentido, pero creo que en este asunto y en un país tan cercano como el nuestro, deberían haber buscado más aliados, no necesariamente nosotros, no nos vamos a creer el fin del mundo, pero al menos haber consultado fuentes directas en libros, en internet, en la academia, en YouTube, antes de exponer esos argumentos tan superficiales. Bueno, yo en plan anecdótico creo que han acertado en decir que nos gusta mucho la comida de Portugal. Ahí han acertado que en la Plaza de Callao de Madrid hasta hace poco había una pastelería portuguesa que se podían tomar pasteles de nata de Belén y que bueno, que si quieren podemos tomar un pastel de nata en Madrid y, y hablar sobre el tema. Y de todas maneras hay que agradecer que se tomen siempre en Y cuenta sobre todo el que el estáis mayor diciendo. problema. Y bueno, pues nada, bien que haya personas que dedican su tiempo a tratar de acercar al fin y al cabo, porque eso sí, dentro de ese paternalismo que comentabas, pues siempre hay una visión generosa hacia Portugal, que desde nuestro punto de vista pues es parte de un todo que es Iberia. Y eso, o sea, y el mayor problema es la falta de constancia a la hora de relacionarse con Portugal. Esperamos que no sea el único vídeo que hacen de Portugal y que tengan un monitoramiento de las cosas que ocurren en Portugal, que ese es el gran problema, y que busquen corresponsal o que busquen estar atentos al trapecio, a otros medios Claro. y tal. Han Lo prometido también último, un vídeo sobre Brasil y sobre Angola. y Pero bueno, que vamos traten a ver. de trabajar a la hora de ver el orden mundial la perspectiva ibérica. Muy bien, hasta la próxima, Hasta aquí la en próxima. Perspectiva Ibérica. Muchas gracias.